Buenos días, bienvenidos a la cuarta versión de las Jornadas Donosianas UDP, espacio creado y difundido por alumnos y egresados de la Escuela de Literatura Creativa, que desde el año 2013 se convoca para releer y discutir de manera crítica la obra del destacado escritor chileno José Donoso y revisar las más recientes investigaciones que se han realizado a su obra. Este año, además, incorporaremos la lectura de cuentos escritos por alumnos y egresados de la escuela y de manera paralela a las mesas de investigación, creación y conversación con escritores nacionales, tenemos una exposición visual titulada El otro lugar sin límites, del escritor Juan José Richards, y una feria de libros donde participan las editoriales Alquimia, Los libros de la mujer rota, Los perros románticos, Abducción Editorial, LOM, Ediciones UDP, Ediciones Cassette, Biblioteca Chilenia y Das Capital. Raúl Zurita iba a dar un discurso de inauguración, pero lamentablemente va a tener que ser hoy día en la tarde. Él va a abrir la mesa de las 6:30, que es una conversación con Juan José Richards, Arelis Uribe y Christopher Rosales. A continuación, damos inicio a la mesa Lo femenino en Donoso con las escritoras Alejandra Basualto, Montserrat Martorell y Cecilia García Huidobro. Por favor, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Me gustaría que aplaudieran al final, más que al principio, que ganemos, que esta conversación, este conversatorio se gane un aplauso al final, que significa que ustedes se han entretenido y ha sido una cosa interesante. Yo probablemente como la persona mayor de este panel y como más dueña de casa que mis compañeras, me he arrogado, se dice, el rol de moderadora, si ustedes me lo permiten, y quiero presentar a nuestras dos excelentes contertulias. Alejandra Basualto, como ustedes saben, es poeta y narradora. Ella se formó estudiando en talleres con Miguel Arteche y con Alfonso Calderón, particularmente en el área de poesía, pero también en el taller de José Donoso en el área de narrativa. De manera que obviamente el testimonio que probablemente, y eso espero, que haya espacio, esto parece que dejó de funcionar, pero se escucha bien. Espero que haya tiempo y espacio, Alejandra, para que nos puedas contar anécdotas o historias o tu mirada desde testimonial de cómo era ese taller de José Donoso. Ella tiene una amplia y reconocida obra, tanto en poesía como en cuento, también una novela, que han recibido distintos premios y numerosas distinciones. También ha sido una agente cultural significativa, participando en concursos literarios como jurado, etcétera. Así que muy bienvenida, Alejandra. Gracias. Y Montserrat Martorell es periodista de la UDP, que nos llena realmente una egresada que llena de orgullo a la Escuela de Periodismo. Ella hizo un máster, además, en escritura creativa en la Universidad Complutense, donde además en este momento está concluyendo su tesis doctoral, de manera que prontamente va a ser también doctora de literatura por la Universidad Complutense. Ella se ha desempeñado como periodista en diversos medios, escritos, radio, y actualmente se dedica a la docencia universitaria. El año 2006 publicó su primera novela, La última ceniza, que tuvo muy buena acogida en la prensa, por la crítica. Así que también Montserrat a su casa nomás vuelve, como dicen en el campo. Yo siento que nos han puesto en un grave aprieto las jornadas donosianas, yo por lo menos lo siento así, no sé si mis contertulias también, al ponernos este tema de lo femenino en Donoso.
Entonces, bueno, yo me pregunto si tenemos que irnos, por qué rama, por qué lado nos vamos a ir, si nos vamos desde la perspectiva de la teoría de teorías literarias, por ejemplo, en donde esto es un aspecto que ha sido muy abordado en las teorías literarias más o menos recientes, y por lo tanto existe todo un marco teórico para analizarlo. O quizás debiéramos más bien seguir las pistas que el propio Donoso fue dejando en sus distintos testimonios. Fundamentalmente estoy pensando en entrevistas, estoy pensando en algunos de sus ensayos, en algunas de sus conferencias. Él solía hacer conferencias en distintas universidades en Estados Unidos, sobre todo. O debemos mirar y focalizarnos en su obra y tratar de desentrañar en esa obra dónde está lo femenino o cómo él aborda, enfrenta o no enfrenta un tema tan relevante como ese. De manera que estamos pero como Donoso es un escritor de frontera, finalmente, el que nos hayan puesto a nosotros en esta especie de frontera me parece a mí que es un ejercicio interesante. Así que, bueno, con esta introducción me gustaría empezamos de allá para acá. Alejandra. Bueno, muchas gracias. En realidad también cuando me invitaron a esto me aterré un poco porque pensé, bueno, voy a tener que hacer un trabajo académico sobre la obra de Donoso, pero ¿qué puedo decir que no haya ya sido dicho? Hay muchos estudios al respecto, ¿no es cierto?, sobre la figura femenina en la obra, en fin. Y después pensé, bueno, yo conocí a Donoso, tuve ese privilegio, estuve en sus talleres durante 2 años. Entonces, a lo mejor por ese lado puede interesarles un poco las pistas que yo pueda dar en cuanto a cómo era Donoso como ser humano, cómo dirigía sus talleres, la cantidad de alumnos que tenía, hombres y mujeres, cómo nos reclutó, todas esas cosas que podrían a lo mejor interesarles. No sé, ¿qué dice Cecilia tú? De todas maneras, ¿no? ¿Qué decimos todos a los demás? Sí. No, eso no está en ninguna parte, no lo vamos a encontrar en ningún ensayo, ¿no? Bueno, cuando Donoso llegó a Chile de vuelta, él hizo un primer taller que realmente no sé cómo reclutó a los alumnos, pero ahí estuvieron grandes personajes de la literatura de hoy, ¿no? Marco Antonio Laparra, Carlos Franz, en fin. El año que yo entré, que fue el 84, él tenía una muy buena amiga que era la Teresita Lira, que era profesora de lírica latinoamericana en la Chile, donde yo estudiaba en ese momento, y ella corrió la voz de que José Donoso ofrecía gratuitamente talleres a los que quisieran postular. Entonces un grupo de nosotros postuló, había que mandar un cuento, pero también someterse a una entrevista con el maestro. Bueno, mandé un cuento, varias de mis compañeras como la Lilian Elfick, la Margarita Niemeyer, Roberto Rivera, en fin, mandamos el cuento y a poco tiempo nos llamaron de parte de José Donoso para ir a una entrevista. Y ahí, sentados en su comedor, muy ceremoniosamente nos interrogó sobre qué habíamos leído, si habíamos leído a Proust, si habíamos leído a los rusos, es decir, habíamos leído, es decir, Madame Bovary yo la había leído, a Proust no lo había leído completo, había leído un poquito, en fin. Entonces eso no le gustó mucho. Dijo, ¿y usted qué lee entonces? Bueno, y yo empecé a nombrar al boom latinoamericano, cosa que a él no le hacía ninguna gracia porque él era eso, ¿no? Y bueno, pero el cuento le gustó. Entonces yo quedé en su taller. Y así se hizo una selección de alrededor de 10 personas. El taller consistía en cada uno llevaba su cuento y se entregaba para la sesión siguiente el cuento de uno de los participantes, que uno se lo llevaba para la casa, durante la semana lo leía, lo estudiaba, lo comentaba y a la sesión siguiente se hacía el trabajo sobre ese cuento solamente. Ahora él... a poco andar se notó como la diferencia entre el trato con hombres y mujeres. Las mujeres, según él, escribíamos puro manjar blanco, porque en general uno le ponía como más adornito a la cosa. Y también a los hombres los respetaba un poco más, pero igual los hacía
Si el trabajo no le gustaba... Alejandra, y él decía en el transcurso, en el trabajo de taller, ¿esto está escrito con manjar blanco? Exacto, porque se leía el cuento, que ya todos habían leído en la semana, pero la persona leía su cuento. Entonces, ponte tú, me acuerdo de un detalle, alguien puso el inodoro, porque no sabía cómo decir el water, ¿no? Entonces, o el excusado. Entonces, ninguna de las dos palabras me gusta, es que las mujeres escriben con manjar blanco. Entonces, bueno. Y ese tipo de cosas, pero también daba explicaciones magistrales, por ejemplo, de cómo describir. Por ejemplo, si uno describe un muro blanco, el muro blanco, sí, ya, pero qué gracia tiene ese muro. Entonces miren el muro. Y decía, de repente hay un hoyito, hay un clavito en una esquina, ese clavito descríbalo, eso le va a dar carácter a ese muro. Ese tipo de cosas. Bueno, si quiere continuar alguien con algo, preguntar. Pero nos faltó la parte importante, cuando Que a mí me echó. A mí me echó de su taller. Sí. Bueno, yo ese año justamente gané un primer premio en un concurso de cuentos, con un cuento que del concurso Bata, me acuerdo, y que gané 200 pesos, 200.000 pesos, algo así. Y con eso me fui con mi familia, que éramos 4, de vacaciones a Brasil por 15 días. Para que veas tú los premios. Bueno, el asunto es que ese cuento causó mucho revuelo. La cosa es que a él parece que no le gustó nada, porque lo encontró muy lírico. Entonces, terminado en los 2 años, a comienzos del 86, recibo yo una carta por correo, que la traje para leérselas, donde me dice que esto nunca ha salido en ninguna parte, estamos accediendo a una exclusiva, que para los periodistas... Aquí está la carta. Me demoré en encontrarla, la tenía guardada en un cajón. Dice, 23 de marzo del 86, querida Alejandra, estoy reordenando mi taller para este año y por varias razones he decidido prescindir de tu participación en él porque a pesar de... ¿Pese? Pese a la simpatía. Eso, pese a la simpatía y al... respeto. Al respeto como artista que te tengo. Pero en todo caso es un poco complicada la letra. Sí. Hay que decirlo. Eres la más publicada. Eres la más publicada y que has encontrado más claramente una voz propia. Y siento que esa voz formada... Y siento que esa voz ya formada no es la voz de un novelista, sino la de un poeta. Encuentro que es una pérdida de tiempo para ti seguir luchando en algo que evidentemente no eres, cuando sin duda eres, y con gran calidad, otra cosa. ¿Te digo esto? Te digo esto con toda mi simpatía y mi cariño. Sí, ya. Al que siempre... El que espero encuentre siempre. Eso, Pepe Donoso. Sí, Pepe Donoso. Sí, es una carta que le escribió después de 2 años que ella era la alumna. Ser su alumna, po. Entonces, a mí, claro, me dolió, me piqué y todo eso, pero lo que más me molestó fue que no me llamara y me lo dijera frente a frente, cara a cara, como lo dicen las personas que se conocen por 2 años. Bueno, eso fue. Es una interesante anécdota en todo caso, como para entrar en el mundo y en absolutamente. la cabeza de un escritor que, para los que lo hayan leído, sabemos que es una literatura compleja, un observador de la sociedad, del mundo antiguo, podríamos decirlo, de esos hombres del siglo XX que eran también muy machistas. En ese sentido, precisamente, Montserrat, que tú que casi no habías nacido cuando murió José Donoso, o sea, no tienes esa claro, interacción con él. Es muy interesante entonces el contrapunto y tu mirada, entonces, ¿cómo abordaste o cómo pensaste esto de lo femenino en Donoso?
Bueno, primero que todo, yo estoy concluyendo mi doctorado en literatura hispanoamericana y estoy exclusivamente viendo el tema de la escritura femenina, del congreso que hubo en el año 87, para los que saben que fue el primer congreso que existió en un momento también muy álgido, en plena dictadura, donde las mujeres se reunieron, también participaron hombres, etcétera. Entonces a mí lo femenino me interesa muchísimo. Así que este fin de semana estuve releyendo y tratando de encontrar claves, y estuve viendo El lugar sin límite y Coronación, etcétera. Y creo que Donoso, quizás sin ser un escritor feminista, es un hombre o un autor que es un gran observador y que de alguna manera logra entrar en la psicología de personajes, de hombres y mujeres, retratándolo de una manera que es perfecta, con una prosa que para mí es admirable y que considero superlativa también. Y en ese sentido, creo que estos hombres antiguos o estos hombres más conservadores o machistas, estos hombres que poseen, están muy presentes en la narrativa. Y hay una frase que de hecho quería compartir con ustedes, que es del lugar sin límite, que me parece que podríamos conversar entre las tres, y que dice así: aunque en la noche, embrutecidos por el vino y con la piel hambrienta de otra piel, de cualquier piel, con tal que fuera caliente y que se pudiera morder y apretar y lamer, los hombres no se daban cuenta ni con qué se acostaban. Perro, vieja, cualquier cosa. En ese sentido hay como una introducción a esa cosmovisión del hombre. Nos presenta a las mujeres que están en la cocina, por ejemplo, viendo una teleserie, a las mujeres que dependen mucho de los hombres, pero también hay hombres que dependen mucho de las mujeres, como es en el caso de Coronación, por ejemplo, sí, con Elisa Grey de Ábalos. Me parece que son como cosas interesantes que podemos reflexionar. No sé si ustedes piensan lo mismo. Bueno, yo quisiera poner en esa misma perspectiva, Montserrat, otro elemento, o ampliar un poco el que tú señalas, que tiene que ver con el viejo tópico, digo viejo porque es muy reconocido como tópico donosiano, que es el de la casa, ¿no? El espacio, esa casa cerrada. Digo esto porque en algunos estudios sobre géneros que yo he visto, no literarios, sino que sobre cómo la conformación del género, hay estudios que señalan que en la primera infancia es muy determinante cómo se genera la matriz sobre la cual se da esta identificación, donde uno en el fondo va a encontrar una especie de protocolo con el cual se tiene que identificar el sexo biológico con lo femenino, en mi caso, o con lo masculino, en el caso de un hombre, ¿no? O sea, esta matriz a la cual todos tenemos que responder. Y en ese sentido, estos estudios que subrayan que la casa, que subrayan que la primera etapa, la primera edad es muy importante. La casa tiene un rol en ese sentido. Y recuerdo una autora que es la que me hizo como traer esto a colación a propósito de Donoso, que enfatiza cómo a los niños hombres normalmente se les hace, el juego es muy relevante en este aprendizaje, en esta formación sobre representación de género. Y entonces al niño se le hace jugar afuera. Oye, está precioso el día que hacía aquí adentro, ándate a jugar afuera, anda a jugar a la pelota. ¿Qué es afuera de la casa? Afuera de la casa es lo público, lo otro, lo que está expuesto a todo lo demás, ¿no es cierto?, en relación a En cambio, a la niña, normalmente la niña juega dentro de la casa. Entonces, esta importancia de la casa, si uno lo lleva al caso de Donoso, en donde vamos a encontrar esas casas absolutamente asfixiantes, esas casas que son, ¿cómo se dice?, contractivas, que son aplastantes, y de alguna manera eso tiene que ver con lo femenino, ¿verdad? O sea, digamos, siguiendo un poco esta línea de pensamiento, es una cosa a discutir, pero entonces ahí está lo femenino representado con estos espacios que no solamente, que en Coronación es clarísimo, ¿verdad?, pero que también es en El lugar sin límite, por supuesto, en El jardín del lado, en muchos cuentos, en diversos cuentos, Paseo particularmente, en mi opinión, que después
podría yo describir un poco paseo, pero lo que quiero decir para cerrar este punto es que esta asociación de la casa como con lo femenino, con lo privado, con el mundo privado, que es propiamente hasta ahora lo que se ha querido como obligar, por decir así, o imponer a la mujer como su espacio, son estos espacios como enfermizos en donde las mujeres solo pueden reaccionar a través de la subversión. Por ejemplo, la locura en el caso de Coronación, ¿no es cierto? O sea, al final, doña Elisita, la vieja, es la más lúcida, ¿verdad? Es la que sabe todo y es una loca insoportable, digamos, también, claro, ¿no? Pero es la que puede, porque es la única forma, a diferencia de su contraparte, digamos, que es el protagonista masculino, que es Andrés. O, no sé, ¿cómo se llama? En El jardín del lado, en donde al final el hombre que está tratando, el escritor Julio Méndez, que está tratando de escribir su novela en este espacio y no sé qué, y al final, bueno, hay un giro por el cual la mujer resulta liberarse, digamos, ¿no? Pero esa liberación tiene que ver también con la liberación del espacio casa. Yo creo que ahí hay un elemento importante. Y es curioso eso que tú dices, porque también uno puede ver que la construcción de los personajes, el hombre a rato está muy contenido. O sea, lo podemos ver en Pancho Vega, por ejemplo, y esta supuesta homosexualidad, su relación con la Manuela, en fin, esta cosa de los personajes. Y las mujeres son las que explotan, las que dicen las cosas. Es evidente en una parte, en El lugar sin límites, por ejemplo, Rosario Candia, no sé si se acuerdan, que era Viuda de Arena, es la única que es capaz de enfrentar esta pelea que hay entre hombres, por ejemplo, y de sacar la voz y de decir las cosas un poco claro. Entonces, es curioso esta intimidad y esta cosa de la casa y el encierro, y que lo asociamos mucho con lo femenino de esa época, y sin embargo hay como una libertad, hay como unas ganas de libertad. Lo hace, por ejemplo, una de los personajes cuando se fuga de la casa para ir al cine con Mario, en Coronación. Entonces hay como una inquietud de la mujer a pesar de esta opresión. Lo de Donoso a mí me parece que en general hay una estética que es muy... parece tan real o tan cotidiano, y sin embargo es como si se disfrazara de esa realidad para que no entráramos a ver los simbolismos que hay detrás de cada palabra, de cada frase, y que a veces incluso se construye una prosa que también puede ser muy poética en ciertos aspectos. La verdad es que yo quedé maravillada este fin de semana releyendo los libros. Me parece que es un autor que vale la pena leer siempre y tenerlo ahí mirando. Bueno, tal vez eso de la casa y de lo femenino de estas Oye, mujeres... Perdona, y el taller era en su casa. El taller era en su casa, ahí en Galvarino Gallardo. Podemos sumar, ¿no? En Galvarino Gallardo, en el tercer piso, donde él tenía un altillo, donde él escribía, tenía su máquina de escribir ahí y funcionaba, decía él, ordenadamente de 9 a 2 de la tarde. Ahí escribía, tuviera ganas o no tuviera ganas. Todos los días él estaba en su máquina. Después almorzaba, después dormía siesta y después, bueno, en la tarde siempre había alguna actividad social. Pero su horario era siempre muy estricto. Y tenía unos perros siniestros que le mordían las pantorrillas a uno cuando subía la escalera. Doy fe. Bueno, yo pienso en el asunto este de la casa y de lo femenino, como Donoso fue criado en una época y en una familia también muy aristocrática, ¿no es cierto? Y con muchas nanas. Las nanas fueron siempre las que manejaron el ámbito de los niños, ¿no? Y eso se nota en su obra también. En Coronación, por ejemplo. En Coronación, en fin, incluso en Casa de Campo, hay toda una cosa ahí. Este domingo, mucho. Claro, también, donde las que realmente manejan el mundo de los niños son las nanas. Y esas son mujeres poderosas, dentro del ámbito cerrado de la casa, por supuesto. Entonces, eso, como dice Cecilia, eso es la infancia es la patria del escritor, ¿verdad? Entonces, de ahí viene mucho de sus pulsiones y de su búsqueda de personajes. Sí. Bueno, de hecho, su primer cuento, el primer cuento que fue publicado, que es China, que se publica en esta famosa y emblemática antología del nuevo cuento chileno, algo así, ¿no? Que fija
y reconoce como hito la generación del 50, que es una antología que reúne Enrique Lafourcade. Es un cuento donde un niño, en este caso es un niño hombre, o sea, un protagonista hombre, porque tiene cuentos con niñas, también con protagonistas niñas, como Ana María, por ejemplo. Este es un niño que tiene que salir de su casa, acompañando a su madre, porque se produjo un elemento externo que generó un ruido, digamos, y es que en la casa están todos los elementos, ¿ah? En ese sentido es bien notable, no sé cómo lo perciben ustedes, esta capacidad que tiene Donoso de renovarse, porque siempre buscaba como nuevas formas y que sin embargo era muy consistente siempre consigo, con su poética, ¿no? Nunca como que cambia tanto de giro. De registro, quiero decir. Entonces este niño es una casa donde hay servidumbre, sí, patrones y niños, que son elementos. Falta el viejo, que después aparece en Coronación, pero están prácticamente todos los ingredientes típicos de la cocina donosiana. Y entonces se produce una cosa rara, digamos, en esta armonía que supone la casa, donde está todo controlado, este ambiente bajo control, que es que aparentemente alguien de la servidumbre ha robado un elemento muy valioso, unos cubiertos antiguos o algo así. Entonces la madre decide ir a un lugar donde se supone que hay una venta de este tipo de cosas, un tráfico de este tipo de cosas, que es la calle San Diego. Y le pide al niño y va con el niño, digamos, ¿no? Y entonces el niño encuentra un mundo, o sea, a 6 cuadras de donde él está, encuentra un mundo otro, encuentra una cuestión llena de color, ruido, sensaciones, cosas extrañas, en fin, ¿no? Entonces este mismo el elemento de la casa, y ahí me parece a mí que también aparece por primera vez, porque es el primer cuento que publica, en ese sentido por primera vez, algo que creo que ustedes ya han mencionado y que tal vez deberíamos profundizar, que es precisamente la tensión entre lo femenino y lo masculino. Porque al final, claro, si uno toma lo masculino per se, no tiene mayor sentido, en el sentido de eso es solo en contrapunto con lo masculino. Y ahí entonces este niño y esa madre son impresionantemente mundos en tensión, ¿no? En donde el niño ve todo, o sea, porque como esta mirada que en el fondo es la mirada ingenua de un mundo al cual nunca él se ha enfrentado. Y entonces le llama y empieza a describir la esquina, las personas que caminan, la forma que están vestidas, las tienduchas que encuentra para él, unas tienduchas. Los escaparates. Los escaparates, ¿verdad? En cambio la madre es una cosa completamente como fosilizada, diría yo, estereotipada, ¿ah? Es la mujer en el peor de los estereotipos que uno querría, como yo como mujer por lo menos, ¿no? Entonces sí, este contrapunto, digamos, eso es lo que les quiero plantear, este contrapunto, esta tensión entre lo masculino y lo femenino. Sí. Ya, ahora volviendo al taller, el asunto del contrapunto estaba también en el taller. Había una tensión, sentíamos, porque yo esto lo conversé con alguna de mis compañeras de esa época, sentíamos una tensión que Donoso era un poco como que no se soltaba nunca, porque después de 2 años uno tiene con su maestro de taller una relación de amistad, de compartir, en fin. Pero ahí él no se soltaba, siempre estaba como tenso, como apretado, como midiéndose. Y con los hombres la cosa no era tan así. Yo creo que era con este mundo de las mujeres que éramos nosotras, que probablemente le parecíamos un poco extrañas, no sé. La cosa es que con los hombres tenía más soltura, más camaradería, pero con las mujeres la situación era un poco distinta, sobre todo con las mujeres que no éramos parte de sus amistades personales, porque había 2 o 3 amigas ahí, como les decía la hija de Constancio Vigil, que era esposa de un embajador de Argentina,
la Ágata Gligo y una señora inglesa. Entonces, siempre había como una atención especial con respecto al trato con las mujeres. Antes de pedirte a ti que conversar de lo de la atención, ¿influyó en ti, porque tú eres una tallerista eximia y tienes una larga trayectoria y has hecho una labor fantástica, sí, afortunadamente, liderando talleres? Sí, ¿Eso sí. ¿Cómo influyó en algo? ¿Te Influyó sirvió? en el sentido de no hacer eso. Claro. Usted no lo haga, así como usted no lo haga, así no lo haga. Es que también tiene que ver con la personalidad, ¿eh? Claro. Porque yo soy una personalidad más bien abierta, chacotera, entonces no, yo tengo otra relación con mis alumnos. Ahora, la rigurosidad, eso de todas maneras, eso se mantiene. Y eso lo aprendí con Arteche y con Calderón y con Donoso. Hay que ser riguroso y lo que hay que mejorar, hay que mejorarlo. No se puede dorar la píldora a nadie. ¿Te fijas? Yo pienso que esa tensión que tú planteas entre lo femenino y lo masculino también está muy presente en la obra, con esto de enmascaramiento permanente. De hecho, él lo dice en uno de sus diarios, que lo que hay detrás de un rostro nunca es un rostro, siempre es una máscara. Entonces hay muchas cosas que parecen así como claras, las situaciones, las descripciones, pero detrás de eso hay otra simbología. Claro, y eso tiene que ver con el transvestismo también. Exacto. Todo es transvestido. Es como esa escritura, como esta cosa medio ambigua de las cosas que digo y no digo, y hay mucho que no digo. Que eso también es importante en un escritor, que el lector sea capaz de sentir que hay cosas que no están puestas ahí con palabras y sin embargo yo las veo a través de ciertas emociones o de sentimientos, etcétera. Yo creo que en general la obra de Donoso es una obra donde también a veces hay, o a ratos, hay mucho dolor o hay mucha oscuridad también. Incluso la escritura misma es un dolor, ¿no? Y curiosamente, y no sé si esto tiene que ver con lo femenino o no, pero es interesante lo que tú planteas del dolor, que el sexo o las relaciones afectivas, digamos, siempre también están con una carga terrible. Es algo muy complejo, muy difícil, muy frustrante. O sea, el sexo también es algo como asociado al dolor, sí. Igual que la escritura en Donoso, ¿no? De hecho, él se enfermaba cada vez que publicaba un libro. Sí. Salía el libro a la venta y él caía enfermo con un montón de cosas, úlceras, en fin, o depresiones. Siempre tenía, él nos contaba incluso, que tenía miedo de publicar su libro porque sabía que se iba a enfermar. Alejandra, y mientras tú estuviste en el taller, él estaba escribiendo La desesperanza. La desesperanza. ¿Y les leía a ustedes fragmentos? Sí. Y ahí, porque ahí hay personajes, bueno, el protagonista es Mañungo Vera, ¿no? Claro. No, él nos mostraba cómo iba escribiendo, cómo era la artesanía de ese material. Entonces, él tenía, qué sé yo, hojitas de este tipo, porque estaban todas escritas a máquina. Entonces, varias hojas. La primera tenía 5 líneas. Entonces ahí él mostraba una escena, ¿no? Qué sé yo, el personaje X caminaba por la calle y los pasos se oían en la oscuridad. La hoja siguiente había crecido 10 líneas. Entonces a esa misma escena le había agregado que llovía, que ladraba un perro más allá. Y así, todas las hojas hasta completar, y ahí venía la escena completa, con lujo de detalle, pero era la misma cosa, pero había crecido. Él era muy ordenado para preparar sus novelas, ¿no? Sí. Ustedes nos pueden contar un poco eso. Yo leí por lo menos una vez que él se preparaba, o sea, inicio, desarrollo, desenlaces, sabía perfectamente cómo empezaba la historia, qué era lo que él quería contar, hacía descripciones de personajes, hacía un trabajo muy, muy, muy minucioso. Exacto, él nos decía siempre, hay que hacer como un arquitecto, hacer los planos primero y después ir rellenando paso a paso esta casa, que el libro era una casa. Sí. Entonces era muy ordenado, y como te digo, él comenzaba a las 9 de la mañana y terminaba a las 2 de la tarde, o sea, era un trabajo de ir armando esta casa paso a paso. Sí. A mí algo me gustaría destacar es cómo empieza la cita que él elige para El lugar sin límites, que es una cita del Fausto. El epígrafe. Sí.
el infierno y los hombres, el dolor es concebido y estructurado por los hombres. Yo creo que ahí hay mucho, es muy elocuente respecto a esto que estamos viendo o analizando, ¿no? Sí, Cecilia. sin duda. Bueno, yo creo que digamos, en la última línea, por decirlo así, hay algo, uno de los elementos esenciales en Donoso es su cuestionamiento a la identidad, ¿no? Y por eso las máscaras, y por eso todo esta, los disfraces y todas estas superposiciones, porque finalmente lo que él tiene, lo que él trabaja y lo que él pone más en duda es que si acaso no hemos sido engañados y no hemos sido virlados con esta idea de que uno finalmente tiene como individuo tiene una identidad que lo marca y que lo caracteriza. Y al final esa cuestión es lo que él, a través de estos personajes, de estas situaciones, cuando estos personajes se ven enfrentados a cuestiones que irrumpen, entonces se desarma todos estos mundos que estaban construidos tan, en el fondo, artificialmente. Entonces, claro, la pregunta es, si no existe identidad en lo femenino, digamos, ¿no? O sea, si esto que es aplicable como al individuo, a la cosa más esencial de los seres, bueno, mucho más entonces puede ser cuestionado o queda abierto, por decirlo así, y que me parece que de alguna manera yo creo que él es como lo que instala, y por ejemplo la Manuela, y a lo mejor tú te puedes referir a la Manuela porque veo que tienes aquí El lugar sin límite, o sea que es un libro cercano y querido. La Manuela como que lo actúa, por decirlo así, lo pone en el escenario, esta situación de que al final, porque es Manuel, ella misma a veces habla en términos femeninos de sí misma, a veces habla en términos masculinos de sí misma, los demás personajes igual. O sea, la ambigüedad finalmente, ¿no? La ambigüedad que es como el sello donosiano. El sello, ¿verdad? Sí. Sí, la ambigüedad y la obsesión, pienso yo. Creo que en general estamos siempre frente a una escritura muy obsesiva. Los personajes son muy obsesivos también, como que no se pueden desprender totalmente de sus relaciones o de sus vínculos emocionales. A mí me parece que este tema que estamos conversando se ve muy bien en El lugar sin límites, con el tema del travestismo, y como, por ejemplo, en un momento Manuela se muestra como sus partes más íntimas, y todas las mujeres se quedan así, claro, como si es que muy bien dotado, te vieran, todas se enamorarían de ti, y ella dice, esto solo me sirve para hacer pipí. O sea, hay como una cosa entre el humor, la ironía, esto que soy, en realidad yo no soy. Claro. Y que es lo que dice Donoso permanentemente, o sea, y detrás de la máscara hay otra máscara, y hay otra máscara, y así sucesivamente, y que finalmente estas máscaras serían algo como funcional, y eso no lo habla él en un libro, lo habla en sus diarios, ¿no? Que finalmente estas máscaras nos sirven para vivir, porque tiene que ver con aquello que nos enseñaron a querer y que nos enseñaron a odiar, y que finalmente uno se tiene que defender permanentemente, y creo que ese es otro punto, esa como desconfianza, o esa paranoia quizá. Los personajes son muy inseguros, lo vemos por ejemplo en Andrés, este hombre cincuentón, soltero, que las sirvientas lo persiguen porque le dicen, ¿cómo puede ser que un hombre como tú, con tanto dinero, etcétera, no pueda aprovechar más la vida? Y él quiere estar leyendo, caminando, paseando. Y ahí las mujeres tenemos la locura, por ejemplo, de la abuela, y las sirvientas que dicen y no dicen, y él siempre tan contenido, viviendo esta pasión como media en secreto. A mí me parece que es una escritura como que se camufla mucho, permanentemente. Y creo que ese es el valor principal que tiene, sí, y el aporte fundamental que sigue teniendo hoy José Donoso en el 2017. Muy vigente, ¿verdad? Sí, muy. Alejandra, ¿tienes algo Sí, que no, agregar? por supuesto. O sea, me parece que eso, su obra es un reflejo de su vida, además, porque hemos leído, bueno, la historia del correr el tupido velo y los diarios, en fin, entonces el autor se va reflejando en su obra. O sea, sí, ahora él lo hace magistralmente porque tiene las herramientas, tiene el oficio de un novelista avesado, entonces sí, puede
exorcizar todos esos mundos y esos conflictos que él llevaba guardados ahí en su obra, y eso es maravilloso para nosotros, sus lectores. Y un novelista que sabe mucho de Chile, pero también sabe mucho del mundo. O sea, un novelista que estuvo muy cercano tanto al mundo antiguo de este país como también a los ingleses, por ejemplo, educado por esa cultura. Y yo creo que ahí está el carácter universal de Donoso, el vocabulario, la prosa que está bien construida, y que a ratos hoy se echa un poco de menos en los escritores. Cierto. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que llama la atención de sus diarios, por ejemplo, es su pasión por la lectura. Él además fue un lector omnívoro. Leía de todo, leía novela francesa clásica, leía sus contemporáneos, cosa que yo creo que los escritores en general no leen a sus pares, no leen a sus contemporáneos. Él estaba leyendo los libros que estaban y estaba desesperado por tratar de recibir el último novela de Sábato, porque sabía que había salido en Argentina y en ese tiempo las cosas circulaban mal. Bueno, ahora también, pero bueno, de otra manera. Lo que él, perdona, le gustaba mucho eran los escritores norteamericanos. Por supuesto, y anglosajón. Sí. Y ahí yo creo que también es posible reconocer, me parece a mí, o no reconocer, me expresé mal, pero encontrar como una especie de derrotero para ver, para aproximarse a lo femenino. Y es precisamente su cercanía con la literatura anglosajona, porque claramente sus modelos, sus patriarcas, que son, podríamos decir, Henry James, Virginia Woolf y Jane Austen, me atrevería a poner tres, pero obviamente no son esos tres exclusivamente, tienen, o sea, uno podría empezar a tirar algunos hilos que nos pueden dar pautas sobre lo femenino, en donde encontrar como algún tipo de espejeo, digo. Por ejemplo, en lo que Montserrat subrayaba, que es esta cosa como de cómo trata la psicología, la cosa psicológica, eso está claramente, no digo que tomado de Henry James, por supuesto, pero obviamente él, que fue un lector tan detenido de James, claramente ahí encontró como una pauta. Con Virginia Woolf él escribió bastante sobre esto, y de alguna manera el famoso cuarto propio, o sea, cuando la Virginia Woolf establece un poco pero desde la perspectiva ya de una cosa reivindicacionista. Yo siempre trato de decir palabras que no me salen. Reivindicacionista, no me sale. Que instituyó esta cosa del cuarto propio, pero de ahí está el tema del espacio y el tema de la casa, de nuevo, y que lo podemos asociar. Y en el caso de Jane Austen, el guiño ahí es del propio Donoso, porque hay una de las novelitas burguesas que empieza exactamente como empieza Orgullo y Prejuicio. De la misma línea, yo creo que lo traje aquí, pero siempre... No, ahí. ¿Cómo empieza Orgullo y Prejuicio? Yo creo que casi lo sabemos de memoria todos, ¿no? Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Así empieza. Sin embargo, poco se sabe de los sentimientos o opiniones de un hombre, la novela Orgullo y Prejuicio. En el caso de Átomo Verde, número 5, que es una de las 3 novelitas burguesas de la novela, empieza así. Es una verdad universalmente reconocida que llega el momento en la vida de un hombre, y más aún en la vida de una pareja, cuando se hace mandatario comprar el piso definitivo. Espacio, pero es una verdad universalmente reconocida que llega el momento en la vida, es una verdad universalmente reconocida que un hombre es soltero. O sea, ahí hay una asociación que el mismo Donoso quiso dejar la pista así muy evidentemente para que... De la tradición también. Claro. Pertenecer a una tradición. Sí. Bueno, nosotros parece que podemos conversar mucho porque estamos muy entretenidas, no sé ustedes, pero me han dicho que ofrezca la palabra para si hay preguntas, comentarios. ¿No? ¿Sí? Allá, la U presente, está bien.
que ahora que están nombrando el tema de la casa y lo femenino en Donoso, y me estaba acordando de Emily Dickinson, que ella nunca salió de su casa para escribir. Igual también como que la lectura le duele, pero al menos que me gusta Donoso y me entretengo, disfruto, lloro, río. Sentí lo mismo con Dickinson y nunca me había dado cuenta del sentido de la casa, como lo femenino, pero ¿tiene que ser necesariamente la casa como algo femenino y así lo femenino como algo doloroso en Donoso? Yo diría que la casa, pues, lo pienso con mi propia literatura, la casa psicológicamente representa el yo, el ser. En el caso mío, por ejemplo, yo siempre sueño con casas. Y en las cosas que yo escribo siempre hay alguna casa, y a mí psicólogos me han dicho que eso representa el yo, el ser. En una de esas funciona así, pues, no sé. Yo creo que la casa es muy femenino en general en la literatura, y sobre todo en la literatura que estamos analizando. Y ya lo decía Cecilia cuando, por ejemplo, se acordaba de Una habitación propia de Virginia Woolf, cuando las mujeres eran esclavas de ese lugar íntimo, cotidiano, donde los hombres salían y entraban, y la mujer ni siquiera tenía un espacio para poder escribir, que es lo que hace la crítica de Virginia Woolf en este libro, que es maravilloso y que ojalá lo leyeran, o si no lo han leído, y que habla de cómo la mujer necesita este espacio para poder escribir, y que qué hubiera pasado si las mujeres hubieran podido tener otro espacio, y en ese sentido una habitación propia. Y en el siglo de Donoso, en el siglo XX, las mujeres están muy encerradas. Entonces lo que nos pasa cuando vemos a la sirvienta, cuando vemos a las mujeres que en realidad tienen que escaparse de esa casa para empezar a vivir. Entonces sí considero que la casa es un ente femenino, mágico, que también se va de repente ensuciando o se va envejeciendo, como los protagonistas, como es en el caso de Coronación. La casa y la abuela tienen una relación magistral. La abuela se deteriora, tiene esa cosa como el gran esplendor, ella pertenecía como a la vieja aristocracia, pero de eso le queda poco, y lo vemos en su cumpleaños, por ejemplo. Y la casa también es como algo que se va cayendo un poco a pedazos en la medida que ella también lo va haciendo y va envejeciendo. Y la locura tiene mucho que ver con eso. Me encantó tu analogía, claro. Yo no lo había pensado tampoco, pero Dickinson tiene una historia de vida que podría haber sido como... La biografía de ella podría haber estado en una novela de Donoso, ciertamente, sí. ¿No? Claro, un personaje de Donoso ella misma. Sí, gracias por el aporte, porque yo no lo había pensado. Seguramente es un estereotipo sí. Que va a ir, hoy día está en cambiando, ¿verdad? Pero hasta ahora ha sido un estereotipo clásico, digamos, y que uno lo ve, por ejemplo, en la publicidad. Si repara en la publicidad siempre, no sé, los objetos de limpieza, nunca aparece un hombre limpiando, ¿verdad? Para decir que Virginia o no sé qué... claro, Mr. Músculo. Claro, pero es para las mujeres. Interviene, incluso... Entiendo, alguien me lo dijo, yo no lo vi, que en la publicidad de Mr. Músculo hubo un momento en que hicieron como la historia de Mr. Músculo, y lo que le pasaba a Mr. Músculo, por el cual se convirtió en Mr. Músculo, es que cuando él era niño, su madre tenía que ocupaba muchísimo de su tiempo limpiando. Yeah. Porque en el fondo tenía productos malos, claro. ¿Verdad? Porque todo esto es publicidad, no nos olvidemos. Entonces, debido a eso, la mamá fregaba, y el niño estaba botado, y el niño soñaba con que su madre se ocupara de él y jugara con él. Entonces, Mr. Músculo dijo, cuando yo sea grande, lo que voy a hacer es resolver esto, ¿pero para qué? No para que la mujer pensara en cómo se iba a desarrollar, cuál era su vocación, qué es lo que quería hacer. No, cumpliera ese rol de ángel de la casa, que significa tener la casa calentita, los niños limpios y entretenidos y educados, y al marido, proveedor, al esposo, cuando llega, servirle un plato de comida delicioso. Claro. O sea, esos estereotipos que obviamente ahora están empezando a cambiar, pero que están muy arraigados, o sea, que es un cambio que evidentemente es un cambio lento, o sea, un cambio... Sí.
seguramente en 100 años, o sea, no tendría sentido escribir Coronación, a lo mejor en 50 años más, pero sí son estereotipos que existen y han sido muy fuertes. Sí. Claro, pero Donoso denuncia también todo eso, pues, Claro. con su obra, con sus libros, está denunciando esa sociedad, esa cosa oscurantista y aristocrática del siglo XX, ¿no? Del comienzo del siglo XX. Sí, hay una crítica social grande, y lo que tú dices también al compararlo con Emily Dickinson, yo creo que un concepto que es importante es el tema de la culpa. Ella lo dice mucho en muchos poemas, o sea, ¿quién soy yo? Soy alguien, tú no eres nadie, y la religión y todo eso. Y yo creo que hay una línea bien, o debe haber habido una influencia importante en Donoso. Como decía Virginia Woolf, hay que matar al ángel del hogar, el primer deber de una mujer escritora. Sigue siendo así. ¿Preguntas? ¿Sí? Ah, sí. El árbol de Bombal, que igual está no me acuerdo el personaje ahora, pero es joven, media tonta y se sabe tonta, pero ella se siente en ese espacio como libre, así, acogida, y de repente cuando se da cuenta que ese espacio está como dentro de otro espacio, ya que el Homero no está, como que entra así como en locura y dice que no, y se ve vieja, se ve igual como que la casa en Coronación, fuera de todo como locura o no normalidad. Y es como un ambiente Igual así. es como un ambiente que es seguro, es Que plácido. protege. Pero en el momento que uno se da cuenta que está en la casa es ya, o sea, que está dentro de esa casa y es como ya trágico, pero cuando sucede es parte de la casa, no lo es. Pero al mismo tiempo te asfixia. Sí, te asfixias. Oye, y si pensamos en Casa Tomada de Cortázar, por ejemplo. Ahí ya. Ah, He estado pensando todo el rato también. sí. Ahora, es curioso, es que estoy tratando de recordar y no hay mención de Bombal en los diarios de Donoso. Es curioso, porque en realidad podría haber sido haberla reconocido como alguna especie de pariente anterior, una especie de que construyera su árbol genealógico literario, digamos, ¿no? Y en ese sentido, claro, Bombal se anticipa muchísimo. Ese es Sí, ¿cuándo pues, publica la Bombal? ¿El año escritura femenina 38, es mucho más 30? anterior que... En los años, fines de los años 30, ¿verdad? Sí. ¿Qué año exactamente? No recuerdo. Año 38, no sé, alguien... 34. 34. Sí. Es bastante impresionante, mientras acá, digamos, lo que imperaba era una novela realista social, o el criollismo, o sea, una novela social más político, o la otra corriente como del criollismo, bueno, algunos escapándose, como Carlos Drogueto, qué sé yo, pero en general... ella fue muy pionera y claro, por eso mismo probablemente ocultada. O sea, ahí de nuevo tenemos este asunto como del street, que en vez de ser ella un personaje que destacáramos precisamente por su capacidad de anticipación, por su novedad en la propuesta, sin embargo... Pasó por una vieja media loca, con una vida media rara, que se dio el gusto de dispararle a un novio porque le fue infiel. Por fortuna no lo mató, porque si no, a lo mejor en la cárcel tendría que haber una placa con su nombre, en fin. Sí. Claro, las mujeres recién empiezan a aparecer como grupo en los 50. Y también eran novelas... Pero recién empiezan a destacarse la María Elena Gertner, la Mercedes Valdivieso, en fin. Él fue muy amigo, Donoso fue muy amigo de Mercedes Valdivieso. Hay una amplia correspondencia en los archivos con ella, hasta muy avanzado, desde el comienzo. Fue muy amiga también, muy amigo de María Elena Gertner y de... ay, se me fue el nombre de...
Sigan hablando porque ahí me voy a acordar. Y bueno, está la Matilde Ladrón de Guevara en esa época. Sí, está pero ella no la menciona, ¿no? La de los anteojos. ¿Cómo se llama? Bueno, otra pregunta porque si no, no me voy a... Sí. Después me voy a acordar del nombre. Bueno, las tres novelitas burguesas que yo mencioné es una obra de Donoso como bien castigada también, me parece a mí. Entiendo incluso que no se ha reeditado esa obra. De hecho, lo consulté en Alfaguara, que es su línea, su casa editorial, y no lo reeditan, no lo tienen ellos, no sé, como que está perdido respecto de los derechos de publicación. Y que sin embargo yo lo encuentro bien interesante desde la perspectiva del feminismo, o sea, de lo femenino, ¿no? Porque claro, es una obra que él escribe después de El obsceno pájaro a la noche, en donde como que ha cerrado este ciclo, de algún modo este ciclo más como con el Chile profundo, que ha venido apareciendo en Coronación, en El lugar sin límite, obviamente mucho en El obsceno pájaro, algo en Este domingo también. Y entonces está viviendo en España y hace estas novelas españolas, con un lenguaje incluso que es un poco chocante para uno como lector chileno y como lector de Donoso, sí, porque dice que las cosas son acojonantes, no sé, usa palabras, todas unas terminologías que algunas de ellas incluso yo tuve que mirar en el diccionario, como, no sé, cómo se dice alfombra en España, ahora no me acuerdo, pero me acuerdo que el diccionario me dijo alfombra. Usa como toda una cosa así, pero y que quizás por eso han quedado un poco relegadas como en el recorrido que uno hace de lectura de Donoso, pero tiene cosas bastante y que son muy surrealistas, y tiene cosas. Hay una que se llama Chattanooga Choo Choo, que es una canción como de los años 30, una canción típica esa como del swimming, ¿cómo se llama esa parte, esa época de la música? Y de ahí en el título, en donde los personajes se borran el rostro, entonces parte con que un marido, cuando está aburrido con la señora, la borra. Y entonces todo esto es como también con una socialité, esa cosa un poco donosiana. Y cuando alguien dice, no, sí, cuando este personaje no aparece mucho en las reuniones sociales con la señora y uno le pregunta, él dice, no, anda viajando a Nueva York, todos sabemos que ya la borró, pero después la vuelve a armar. Y entonces sigue no voy a contar la novela, pero sigue y de repente entonces se produce una especie de trío y aparece un cruce así de pareja y la mujer con el hombre que no es su marido, con el que tiene relaciones, le borra el sexo. Y el tipo entonces se va medio lateado con esta mujer, en fin, después de haber tenido esta noche de amor, si se puede llamar así, y se da cuenta que ella le borró el sexo. Entonces tiene que, su mayor preocupación es que su mujer no se dé cuenta, porque se va a dar cuenta por lo tanto de lo que pasó, de que está sin sexo. O sea, ahí, por ejemplo, es una media pela cable, sí, pero en donde me parece a mí que de nuevo, sí, como que, digamos, todo este concepto como del artificio, ¿no? De Donoso está ahí muy centrado en el tema de la relación amorosa y de lo femenino y lo masculino, de los roles, con este recurso de que se podían borrar y los metían en una maleta. Y entonces hay una mujer que incluso borra y mete como no sé qué, mete las piezas, no sé, en una maleta. Ahí anda con la maleta que se supone que es su hombre. Bueno, me entusiasmé. Preguntas, comentarios. Ahí está la otra, la Marquesita de Loria también. Claro, esa también es de su época española. Claro. En donde también me parece a mí que él hace cosas así. Sí. Claramente. Son en otro tono. El cuerpo es algo que está siempre muy presente y el erotismo también. A mí me impresiona la manera como él es capaz de ilustrar el erotismo sin mostrarlo todo,
pero de una manera que también es muy sutil. O sea, cuando recordemos, Elisa dice, ustedes deben tener algo, le dice a Estela y a Andrés, y a él le empiezan a pasar cosas, uno puede sentir eso, uno siente como él está pensando, imaginándose, pero él no es evidente en mostrarlo. Entonces yo creo que él es un gran sabio de construir escenas donde el cuerpo es importante, el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer, incluso aunque esté borrado. Y en ese sentido él sabe mucho cómo construir algo erótico, lo hace bien, a mi entender. Claro, y él era un esteta así acérrimo, amante de la belleza, en todo orden de cosas y muy particularmente en el cuerpo. Yo no sé si en el taller eso se notaba de alguna manera o no, pero le gustaban mucho las mujeres hermosas, los hombres hermosos. Bueno, sí, sí. la Ágata Glico, por ejemplo, era su gran admiración. La Ágata siempre brilló, la Ágata era una mujer muy bella. Muy bella. Pero bueno, yo creo que ahí había una admiración mutua. Claro. Y lo que llama la atención es que un tipo que tuviera esa sobrevaloración, hasta diría yo, de la belleza, esa atracción así absoluta por la belleza, tuviera también esa capacidad como para detenerse en la decrepitud, quizás por lo mismo, ¿no? Porque al final todo tiene que ver en Donoso con los miedos. Sí. Ese también es como otra de las últimas líneas. Esta nota por correo, yo creo que tiene que ver con su miedo a enfrentar decírmelo, ¿sabes qué más? No venga más. Claro. Sí. Entonces, es un gran detallista también, o sea, porque él siempre sí. está diciendo cómo es una persona con tal sombrero, que tiene tal cosa en la piel, que se le cae tal cosa. Es como muy observador, pero así a un nivel extremo. Y en sus diarios también lo dice, cuando él va a los cumpleaños o a las reuniones sociales, él se fija exactamente cómo va vestida tal mujer, la señora de no sé quién, le gusta mucho esa cosa como media conventillesca. Sí, debe haber sido terrible invitarlo. En la clase decía que hay que describir la cosa como es, o sea, no me vengan aquí con metáforas. El detalle es muy importante para particularizar ese lugar o esa persona, ese personaje. Claro, yo leí a alguien del taller que decía que, por ejemplo, nunca puede existir un árbol en un relato. No. Tiene que ser un sauce, un álamo, un eucalipto. Y con sus particularidades especiales, claro. Sí. ¿Preguntas, comentarios? ¿Qué les pasó? Están pensando las cosas que hemos conversado. Sí. Ahora, la infancia, hemos dicho también que la infancia es un tema recurrente en la opinión de ustedes. ¿La infancia es una infancia asexuada o sexuada? Yo diría que sexuada, muy sexuada, sí. Esos niños tremendos, el niño de los, ¿cómo se llama?, de los chupetes, un niño que andaba con un colgajo de chupete, era un niño grande. Todo eso se podía ver a través de las descripciones, estas corrientes subterráneas eróticas. No lo decía, pero se podía ver ahí en el manejo de los personajes. ¿Montserrat? Sí, estoy de acuerdo. ¿Tú no? ¿Tú piensas que es asexual? No. Pienso que, bueno, este domingo me parece que es como... Y los cuentos, ¿no? Yo creo que los cuentos es donde el territorio donde... el asunto de la Ana María. Bueno, ese es impresionante, ese cuento, sí. Nosotros lo leímos este semestre en clase y concluimos que ese cuento hoy día estarían todos presos. Estarían, por abuso sexual y por perversión de menores. O sea, así de sexuado es el cuento y obviamente no ocurre ningún abuso. No. En rigor. En rigor. Entre la niña y el viejo. Claro. Sí. Claro que sí. Hay un conflicto quizás en la literatura de Donoso con concretar, con desarrollar ciertas temáticas por esos mismos miedos a ratos. Ahora, ¿por qué hablamos tanto de sus primeros libros
y menos de lo siguiente. ¿Hay un cambio ahí, en opinión de ustedes? Yo diría que los primeros libros son los que tienen más que ver con su propia biografía. Es como él saca de sí material para crear esos libros, para presentar sus personajes, en fin. Y es lo que pasa con la mayoría de los escritores, por lo general en sus primeras épocas. Son como los libros que necesitan sacar o depurar para empezar a escribir o para empezar a convertirse en escritor. A partir Siempre de muy ahí sacan autobiográfico. material y después ya elaboran otras cosas. Pero Exacto. ya se alejan de la biografía cuando tienen más manejo. Sí. Claro, puede ser eso, ¿no? Porque lo femenino en la desesperanza, por ejemplo, o bueno, El Mocho, que es su obra póstuma, ¿no? Bueno, está, pero de alguna manera en coherencia con su registro tradicional, ¿verdad? No diríamos que hay un giro ahí. Sí. A propósito del obsceno pájaro, yo le pregunté una vez que ahí, ¿quién era él? El mudito, pues me dijo de todas maneras. Eso soy yo. ¡Ah, qué buena! El mudito, sin duda. ¡Qué buena! Bien, si no hay más preguntas, comentarios. Solo la U ha sacado la cara hoy día por los donosianos. ¿Ah? ¿Y son donosianos los que están acá? Sí. Sí. A ver, votemos. ¿Cuál es la novela predilecta de Donoso para cada uno? ¿Para quién es Lugar sin límite, por ejemplo? ¿No? El obsceno pájaro de la noche. Sí. El obsceno, mira. Yo no me había atrevido a nombrarlo por su complejidad. ¿El jardín del lado? Allá. Coronación. Y este domingo, que a mí me gusta y que queda como un poquito atrás mano, ¿no? Casa de campo tampoco. Ah, Casa de Campo. ¿Ahí en Casa de Campo es más difícil hablar de lo femenino o no? ¿Qué opinas tú? Igual tenemos la figura más Wenceslao, que igual estuvo, igual habla súper fuerte, así que allá, igual. Igual es súper fuerte de algún modo u otro, porque estuvo inmerso casi a la fuerza en un mundo femenino por parte como de la familia, y de pronto está como todo cuando se van como sus parientes y quedan como solos en la casa, está como todo este despertar, como decir, yo no quiero esto, no quiero pertenecer como a este mundo cual se me instauró. Y también de algún modo u otro refleja lo que significaba ser mujer en esa época, de algún modo u otro, que es como estar inmersa dentro de lo que la familia esperaba como de ti y actuar como acorde como te decían tus padres en ese entonces. Entonces, claro, quizás lo femenino se puede ver también como por ese lado, igual como con esta dicotomía que es muy donosiana, que también se ve en El Lugar sin límites, que es como la lucha constante entre lo masculino y lo femenino. O sea, ¿qué es lo femenino en el fondo? O sea, y creo que esa era la pregunta que estaba pensando todo este rato en este conversatorio, que podemos hablar de lo femenino más allá como de la obra de Donoso, sino como en parte de su propia vida, igual porque es alguien súper minucioso en su escritura, su narrativa cambia constantemente como con cualquier libro, y también puede ser considerado como un manjar blanco de algún modo u otro. Entonces, esta característica femenina, que es muy minuciosa, que es muy detallista y muy organizada, que es muy de casa, escribe en su casa, o sea, no es menor, es un espacio propio igual. Entonces, también de algún modo u otro tiene esta reticencia como con lo femenino porque se refleja a su vez en este mundo, igual en este mundo interno. O sea, Donoso es capaz de transitar tanto en el mundo como masculino, que un poco más terco, un poco más tenso, un poco más fuerte, pero también tiene esta delicadeza de observar las cosas, de este detallismo que es característico del mundo femenino en este caso. No sé, ¿qué opinan al respecto? sí. Sí, puede ser. O sea, yo creo que no puede haber mejor cierre para esta mesa. La vida doble. Tal cual. Sí, más que doble es como... Ambigua. Ambigua, sí, claro. Superpuesta, estas Claro, superposiciones que se no producen. No hay definiciones rígidas. Pero me gustó mucho lo de Wenceslao, porque efectivamente tiene que ver con lo que decíamos de que uno tiene que responder a ciertas representaciones y eso significa siempre un reduccionismo de uno mismo, porque uno es mucho más que eso, digamos, ¿no? Cada uno de nosotros éramos mucho más que eso y sin embargo tuvimos que moldearnos para responder a esta cosa
impuesta desde fuera, ¿no? Eso yo creo que es como la gran tema, la gran lucha de los personajes de Donoso en cada uno de sus relatos, ¿no? Sí. Cómo sobrevivir o cómo resistir a esta o no, o cómo adaptarse a esta cosa que viene desde fuera. Sí. Para mí es como que funciona como un espejo permanentemente. Es algo muy dual. El hombre y la mujer en un encuentro y en un desencuentro permanente en su historia. Con eso me quedaría yo. ¿Algún otro secreto, Alejandra, que haya dicho en su... por favor. Ahí, él está levantando la mano. Ah, perdón. Sí. No te vi. Respecto al tema de escapar, igual, como lo que más me ha gustado de Donoso que he leído es Puerta Cerrada. Ah, muy buen cuento. Que al final como que la única vía de escape a ver como esa puerta abierta es como... Al final murió el personaje, pero murió contento, murió feliz porque vio como conoció lo abstracto, que igual me gusta ese es como mi problema con lo abstracto y me gusta que me gustó ese alcance que le dio Donoso al abstracto a través de Puerta Cerrada. Y ahí también probablemente hay un contrapunto entre la madre y el hijo, ¿no? Sí. Como veíamos en China, o sea, que la madre representa como el deber ser un poco, ¿no? Sí. Y luego el jefe, digamos, como y este que no quiere ese molde, se rebela contra ese molde impuesto hasta la última de sus días. Claro, hasta romper definitivamente con él. Sí. Bueno, lamentablemente estamos en el tiempo. Si no hay alguna otra comentario, bueno, quiero agradecer muy especialmente a Alejandra Basualto y Montserrat por estar aquí hoy día y les pido para ellas un muy buen aplauso. Bueno, muchas gracias por la invitación a las chiquillas organizadoras, a ti, Cecilia, y a todos ustedes por escucharnos con santa paciencia. Sí, creo que, y como exalumna y como profesora hoy de la universidad también, creo que estas instancias son importantes, sobre todo cuando estamos hablando de un escritor que nos sigue remeciendo, que nos sigue conmoviendo y del cual podemos sacar tanta sensibilidad. Así que gracias a ustedes también y gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por venir y pasen a recibir un regalito chiquitito. Mientras tanto, afuera está una feria editorial donde está Alquimia, los libros de la mujer rota, ediciones UDP, entre otros. Y después a las 2 hay una mesa que se llama Donoso Desclasificado, diarios y artículos. Ya. Así que invitados a venir. ¿Tenemos que pararnos para la foto o qué? Ya. Déjame organizarme aquí.